Siguiendo con nuestro estudio de los 10 mandamientos que estamos haciendo después de la visita la semana pasada de Roosevelt y Pilar, hoy le corresponde el día al sexto mandamiento. 10 mandamientos que vale la pena recordar, como lo hemos venido estudiando, son de estricto cumplimiento para nosotros hoy en día, no porque le sumen algo a la salvación, sino porque es la palabra de Dios que Él demanda que nosotros ahora como hijos suyos obedezcamos, y que, como lo dice Jesucristo también en los evangelios, es evidencia de una fe salvadora. Una fe verdadera me lleva a someterme en obediencia al cumplimiento de los mandatos de Dios. Entonces, Éxodo 20, versículo 3, nos presenta el sexto mandamiento y es muy claro, muy concreto, muy sencillo, determinante. No matarás. Ese es todo el versículo. Ese es todo el mandamiento. No matarás. Para comprenderlo un poco mejor, debemos recordar un poco el contexto. Cuando Dios empieza a dar los 10 mandamientos, y en cada uno de los primeros 4 mandamientos, que si recordamos hacen referencia a Dios, Él se revela, y cuando se revela en su grandeza, en su majestad, en su santidad, en su perfección, en su poderío, en su soberanía. Es tan grande como Él se revela que no hay nada con que nosotros lo podamos comparar. Que nuestra imaginación de decir hagamos semejante a Dios a algo, nos quedamos totalmente cortos. Es más, nos dice, tan grande es Dios, tan santo su nombre, que cuando mencionemos su nombre, debemos tener un temor reverente por la gloria que hay en el nombre de Dios, por la misma persona que estamos nosotros mencionando. Entonces, si vemos el contexto de los mandatos inmediatamente anteriores a este, nos presenta a Dios en su respectiva medida, en su grandeza, en su majestad. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 y también el 27, ¿cierto? Lo dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo. ¿Por qué es tan importante la vida? ¿Por qué es tan importante el no matar a un ser humano? ¿Qué es lo que está protegiendo este mandato? Y es justamente porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Aún después de la caída, el hombre conserva la imagen y la semejanza de Dios. El hombre es lo único de la creación que tiene espíritu. El hombre es el único ser creado que tiene eternidad en su ser. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos únicos dentro de la creación, que nos separa de cualquier otro animal, planta o cualquier otra cosa creada. Entonces Dios está diciendo, en el hombre está representada mi imagen, y yo, lo grandioso que soy, lo majestuoso, lo perfecto que soy, tú no tienes derecho a quitarle la vida a nadie, porque ese ser humano me representa a mí. El valor tan alto que tiene la vida, tal es ese valor que mucho antes del establecimiento de los 10 mandamientos, en Génesis capítulo 9, mire la palabra, el mandato que Dios establece, en un mandato previo a los 10 mandamientos y vigente igual hoy en día, como lo hablábamos, todos los mandamientos siguen vigentes hoy en día. El que derramare, Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, es decir, que mate a otro hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué está diciendo Dios en este pasaje? Está estableciendo la pena de muerte. Si un hombre mata a otro, ese asesino debe ser juzgado y condenado a la muerte, porque ha destruido la imagen de Dios en ese otro hombre. Ese es el mandato que nos está dando Dios en su palabra. Entonces nosotros tenemos que entender
Y una vez más lo que hemos estado hablando en estos mandamientos, y es el devolverle a Dios su lugar de superioridad sobre todas las cosas. El que cuando pensemos en Dios, ya sea en nuestro devocional, ya sea en una reunión congregacional, ya sea en un estudio bíblico, en algún grupo o en discipulado, que entendamos con quién nos estamos encontrando, que vengamos con una reverencia absoluta y suprema delante del Creador de todas las cosas, el eterno y perfecto Dios, el Santo, Santo, Santo. Nosotros entonces, muchas personas se escandalizan con la pena de muerte. Y eso es una muestra de cuánto nosotros minimizamos y le restamos el valor a Dios. Justamente Dios está diciendo, debe morir porque mató a la imagen mía. Dios mismo es quien está imponiendo una condena por este delito tan atroz que acabó de cometer esa persona, como quitarle la vida a otro ser humano, porque atenta contra la imagen de Dios. Dios mismo. ¿Qué tan grande veo yo a Dios que lo veo reflejado en mi prójimo? Y eso es lo que nos está diciendo el pasaje. ¿En qué se resume toda la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién? A tu prójimo. Miren cómo dice la palabra, ahí se resume todo. Si yo amo a mi prójimo, ¿voy a querer matarlo? En el amor estoy entendiendo que esa persona fue creada por Dios a su imagen y que lo representa en todas sus bondades y sus defectos. Así fue como Dios creó a esa persona y representa la imagen de Dios y debe ser salvaguardada por nosotros. Jesús en el Sermón del Monte ratifica este mandamiento en el Nuevo Testamento, pero no solo lo ratifica, los invito a que vayamos buscando Mateo capítulo 5, no solo lo ratifica, sino que nos explica un poco más el detalle de las implicaciones que tiene este mandamiento, como lo hace el Nuevo Testamento. No anula ninguno de los mandatos del Antiguo, sino que los complementa, nos permite entender cómo se aplican en nuestra vida hoy en día. Mateo 5, versículo 21 y 22. Póngale cuidado a lo que Jesucristo nos enseña. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está citando la ley de los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no sé si ustedes notan una progresión de frases bien interesante, y voy a repetirla. Cualquiera, se repite en todas estas frases. Cualquiera, 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 cualquiera. Aplicable a todo ser humano. Cualquiera que matare, el acto, el hecho, y luego viene la consecuencia. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire que aquí Jesucristo está equiparando, haciendo iguales. ¿Cuáles conductas? El matar y el enojarme contra otra persona. Jesucristo está poniendo en el mismo nivel, la describe de manera idéntica al matar a otra persona y el enojarme contra otra persona. Continúa, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Exactamente lo mismo. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí nos complementa un poquito más, haciendo igual a lo que se refiere el juicio, es la condenación en el infierno. Cualquiera que mate a su hermano se va para el infierno. Cualquiera que se enoje contra su hermano se va para el infierno. Así lo está planteando Jesucristo. Esa es la progresión que nos enseña este pasaje. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿cómo estoy yo ahí, no?
Yo quiero que miremos, que sigamos estudiando y entendamos esto. Necio, dice cualquiera que le diga necio a su hermano, cualquiera que le diga fatuo. Entonces uno podrá decir, no, pues, ¿qué son esas palabras? Yo menos mal nunca le he dicho fatuo a nadie porque ni siquiera sé qué significa, entonces me salvé. Pero entendamos qué es lo que significan estas dos palabras. Necio es una palabra de sumo menosprecio. En ese contexto bíblico se tradujo como necio, pero en nuestro contexto esa palabra de sumo menosprecio puede traducirse de diferentes maneras. Es un significado de vacío, es más referido hacia el intelecto de la persona que hacia lo moral, es decirle sin inteligencia. Usted mucho es burro, estúpido. Esa clase de expresiones son el equivalente de necio. ¿Sí? Cuando atentamos contra el intelecto de una persona en enojo, diciéndole usted es un bruto, usted es un burro, usted es un inepto, usted, ¿sí? Y fatuo es una palabra que expresa desprecio hacia el carácter de alguien. Cualquier expresión en nuestro contexto, en un momento de enojo, que desprecie enojo hacia alguien, idiota, por ejemplo, y cualquier otra cantidad de palabras que ustedes puedan pensar en este momento, con las cuales mostramos desprecio hacia alguien. Entonces, todas apuntan a lo mismo, las cuatro expresiones que veíamos. Pero mire que podemos ver también otra progresión. Cualquiera que matare, ¿matar qué es? Un acto, ¿cierto? Yo voy y disparo, hice algo y maté a la persona. Pero luego me dice cualquiera que se enoje. ¿El enojarme dónde está? El enojarme está en mi corazón, ¿cierto? Está en mis pensamientos. Entonces, Dios me dice, vea, usted mata a la persona antes de cometer el acto. O sea, usted ya comete el delito espiritualmente hablando, usted ya transgredió el mandamiento, así como Jesucristo nos dice, el hombre adultera no solamente cuando comete el acto sexual con la mujer fuera de su relación matrimonial, sino que adultera cuando la vio y la deseó. Ahí ya cometió el acto de adulterio. De la misma manera que nos dice, usted mata a alguien cuando se carga en su corazón con ese enojo y lo complementa, ¿cierto? Porque las dos últimas son un complemento del enojo. Usted se enoja tanto con esa persona que le dice imbécil, estúpido, es en ese ataque de ira, es con ese enojo que usted lanza palabras destructivas hacia una persona. Eso es lo que está condenando Dios. Ese enojo que lo lleva a maltratar al otro, ese enojo que en un determinado momento lo lleva a matar a otra persona. Yo no sé, ustedes no se confiesen, si en algún momento de enojo le han dado ganas de matar a alguien, no que lo lleguen a hacer y usted dice, no, yo no lo mataría, pero le dan las ganas de hacerlo, ¿sí? Veo sonrisas culpables ahí. Entonces, Dios nos está diciendo, cuando nos dice que la ley se resume en el amar a Dios y amar al prójimo, nos dice, oye, si tú has depositado genuinamente tu fe en Jesucristo, como tu Señor, como tu Salvador, y tú vives ahora en Él, por Él y para Él, entonces tú amas a tu hermano, entonces tú no lo maltratas de ninguna de estas maneras y mucho menos llegas a causarle la muerte a otra persona. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. El que yo ame a otra persona, le paso lo que sea. ¿Y a quién debemos amar? Solamente a aquellos que nos aman a nosotros. Dice, ama inclusive a tus enemigos. Para entender un poco mejor esta clase de enojo y lo que implica este mandamiento, yo quiero que vayamos a un ejemplo muy, muy especial que encontramos en Génesis capítulo 4, y es el primer homicidio de la historia. Génesis 4 nos presenta
el primer asesinato de la historia, ¿no? Caín mata a su hermano Abel. Y póngale cuidado cómo el matar y el enojo tienen toda esa relación y por qué Jesucristo nos está enseñando esto. Finalizando el versículo 4 dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. 5, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero no lo haces. El pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Sucedió algo que ocasionó que Caín se enojara muchísimo. ¿Por qué Caín se enojó tanto? Si nosotros vemos el contexto, fue porque la ofrenda de su hermano Abel pues fue más agradable delante de Dios. Y entonces el razonamiento de Caín, esto ya me lo supongo yo, pero más o menos es lo que nos deja ver el pasaje. El razonamiento de Caín fue, si este no hubiera presentado esas ofrendas, o si la ofrenda de él hubiera sido un poquito menos que la mía, pues la mía hubiera sido la más alta. Pero el otro tenía que darle lo mejor y entonces me hizo quedar mal. Me hizo quedar mal. Se llenó de envidia. Su orgullo se encendió y dijo, me humilló él con la ofrenda que dio. Y se encendió en ira contra su hermano. ¿Y qué ofensa hizo su hermano? Un corazón que buscaba agradar a Dios y quiso darle a Dios lo mejor. Eso bastó para que se ofendiera su hermano. Y entonces se enojó muchísimo. ¿Sucede en nuestra sociedad? Yo creo que no hay que ir muy lejos. Ustedes ven las noticias, ustedes salen a la calle. Un señor, voy a poner un ejemplo real que lo he visto, se metió mal porque iba distraído, ni siquiera fue con mala intención, y le rozó el carro al otro. ¿Y qué sucede? Se baja con un machete, con la cruceta. ¡Ah, pero usted qué le pasa! Y se lanza con una ira que no le importa si termina matando al otro. ¿Por qué? Porque de pronto le rayó un poquito una cosa material que no tiene ningún valor comparable con la vida. Vemos a los jóvenes que se van a disfrutar una noche con los amigos y dentro de las cosas que cargan, billetera, pañuelo, cuchillo, y por alguna circunstancia ocurrió algún desacuerdo y sacan el cuchillo y se van a matarse entre ellos. Y no estoy hablando por allá en los barrios marginados, gente sin educación, es gente educada que va al colegio. El enojo, la maldad, la ira en el corazón del hombre no discrimina estrato, educación, clase social, nada. En los mismos hogares, las familias se encienden. No sé si a ustedes les ha tocado ver un espectáculo de esos que tiene que ir la policía a un hogar a separar esposo y mujer que están encendidos. Es muy común esa clase de enojo desenfrenado que lleva a matar a otra persona. Y entonces lo que la ley, lo que el mandato nos está estableciendo, lo que dice es no matarás. Pero ese no matarás implica tendríamos que leerlo diferente y es, no te enojarás contra tu hermano, contra otra persona, de tal manera que pierdas el control, ni para decirle cosas destructivas, ni mucho menos hacer algo destructivo contra la persona. Ese es el mandamiento. ¿Qué le pregunta Dios a Caín? Que me encanta para que lo tengamos muy en cuenta. Fíjese, ¿no?
El pecado está esperando el momento dominante, sin embargo tú puedes dominarlo a él. Le pregunta antes, ¿por qué te enojas tanto? Estaba encendido, rojo de la piedra, la vena aquí brotada. Y Dios le dice, está mal, usted está mal. Y le dice, y mira cómo lo presenta, el pecado está esperando el momento de dominarte. O sea, presenta al pecado como una fiera que está al acecho, como escondido detrás, ¡guau!, para lanzarse sobre la persona. Pilas, le dice, tenga mucho cuidado, porque con ese enojo que usted tiene, el pecado está ahí ya listo para caer sobre su vida y dominarte, dice. Sin embargo, y pónganle cuidado, pónganle exclamación a este sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y esta es una promesa que tenemos nosotros que apropiarnos en esta mañana y decir, yo me puedo apropiar del enojo, yo puedo dominar mi ira. No se confiesen, ¿aquí alguien sufre de ira? Cada uno para ustedes, para que lo piensen. ¿Se enoja fácilmente? Frecuentemente hay situaciones que usted, pero no sé qué, que responde feo a su pareja, sus compañeros de trabajo, en la calle le dan ganas de pasarle el carro por encima al otro. Tienen ese temperamento fosforito, diríamos, que se enciende con facilidad. O puede que no se encienda con facilidad, que vaya más lento, pero también llega un momento donde como la olla a presión revienta y ya no da más. Dios nos está diciendo, tú puedes dominar ese enojo. Y es lo que nos dice Efesios 4, versículo 26 y 27. Nos dice, vea, está bien que usted se enoje. Alguien le quedó mal y usted había hecho un esfuerzo para lograr eso y alguien le quedó mal y pues usted se enoja por eso. Alguien acabó de ofenderlo, pues usted se enojó por esa ofensa. Hay situaciones que nos generan enojo. Cometieron una injusticia, me enojé. Ahora bien, Dios está diciendo, ¿te enojas? Ok, versículo 26. Pero pilas, mucho cuidado de ir a pecar si estás enojado. O sea, nos dice, domine su enojo. Y esto es una aclaración al mandamiento de no matar. ¿Tienes un enojo? ¿Tienes un arranque de ira? Pilas. Necesitas controlarte, que no vayas a contestarle feo a la otra persona, ni con agresividad, con 3 piedras en la mano, ni mucho menos irle a decir imbécil, idiota, usted es un bueno para nada, usted es un no sé, mucho menos. Y mucho menos que el enojo me lleve a irme a los golpes o a una agresividad física y hasta la muerte. ¿Le da piedra? Sí, pilas, contrólela, como Dios le está diciendo a Caín, y no vaya a hacer nada malo contra otra persona. Y continúa, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted le dio mucha piedra a lo que le hizo esa persona, lo que le dijo, la traición, lo que sea que haya causado, por favor que no se ponga el sol y usted todavía continúe enojado. ¿Saben por qué? Si usted sigue enojado más de unos minutos, un par de horas, ¿saben qué hace eso en su corazón y en su mente? Los intoxica, los envenena, los empieza a carcomer desde adentro. Si usted le sigue dando vueltas al asunto, pero es que lo que me dijo, y es que nadie me ha humillado de esa manera, y es que como me lo dice delante de los demás, y es que yo todo lo que me esforcé, y es que se sigue incendiando y se sigue envenenando. Y el versículo 27 dice, no dé lugar al diablo. Si usted sigue manteniendo, aferrándose a un enojo sin perdonar, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? Usted le abre la puerta y le dice, diablo, bienvenido, venga a mi vida, yo lo necesitaba en mi vida usted, diablo.
Yo quiero que entre a mi vida, diablo, y haga todo lo que quiera. Bienvenido a mi casa. Esta es su casa. Siéntase como en su casa. Cuando no controlamos el enojo, cuando duramos tiempo enojados, le estamos diciendo eso al diablo, literalmente dice ahí el pasaje. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obedecer este mandamiento? Donde Dios nos dice que si me enojo, no peque. Algunas personas son más tranquilas que otras. Otras somos un poco más acelerados. Nos encendemos con más facilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ore, dependa de Dios. Todos los días necesitamos morir en la presencia de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Vivir llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando yo vivo lleno del Espíritu Santo, dice que el fruto, el resultado, la consecuencia en mi vida de vivir lleno del Espíritu Santo, Gálatas 5, versículos 22 y 23, es que puedo ejercer dominio, control sobre el enojo. Dice que soy paciente y entonces soporto las circunstancias. Dice que tengo una paz interior increíble, que no me dejo afectar por las circunstancias. Que amo a mi hermano, a mi prójimo de tal manera que le perdono cualquier circunstancia. Fruto del Espíritu Santo. Pero si estoy en mis propias fuerzas, ahí están las consecuencias. Nos dejamos llevar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Dios a través de este mandamiento? Cuidadito con enojarse, de tal manera que pierda el control y lo lleve a atentar contra la vida de la otra persona, en sus emociones, en su dignidad, en su respeto, en su vida, en todo su ser. No puedo atentar ni con palabras, ni mucho menos con actos de agresividad hacia la otra persona. ¿Está claro el no matarás? Entonces esto requiere una revisión de parte de nosotros. Que no digamos, ay, es que yo soy enojón, ay, es que yo soy así, ay, es que todo el tiempo me sacan la piedra. Puede ser cierto, ¿no? Que usted haya una situación, un compañero de trabajo, hasta su misma pareja, que uno diga, pero es que todo el tiempo me saca la piedra, todo el tiempo hace cosas que me enojan. Pues es una carga con la que tengo que luchar, es una circunstancia en la cual tengo que aprender. Pero no puedo excusarme con que la persona que está al lado me saca la chispa todo el tiempo. ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Con alguien que me la saque todo el tiempo para que yo la ponga en práctica. Usted le dice a Dios, dame paciencia, y Dios le va a poner a alguien al lado bien picante para que usted le esté todo el tiempo sacando de casillas y la pueda practicar. Ahora bien, el matar, quiero que lo analicemos frente a algunas circunstancias sociales. Y estoy hablando de, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo, la pena capital, que son aspectos que en medio de nuestra sociedad se ven. Tal vez no la pena de muerte, en Colombia no la hay, pero igual la vamos a analizar. El aborto. ¿Qué es el aborto? Pues es la interrupción de la vida de una persona estando dentro del vientre de su madre, ¿sí? Dice el Salmo 139, versículos 13 al 16. Por favor, busquémoslos. Y estos temas, aborto y eutanasia, son muy discutidos en los ambientes académicos. Cuando yo estudié la especialización en Derecho de Familia, justamente era uno de los temas que más se hablaban, y cuando se estudiaba el Derecho Penal, este tema, ¿no? Y las causales, y por qué la justificación desde la parte científica, psicológica, legal. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que basarnos en lo que establece la ley colombiana, o cuál es nuestra primera ley.
La palabra de Dios es la ley para nosotros, por encima de cualquier otra norma. Salmo 139, versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. A mí este pasaje me parece muy hermoso porque nos muestra cómo fuimos formados en el vientre de nuestra madre por Dios mismo. Dice que estaba Dios allá con sus manos en el vientre de nuestras mamás, formándonos, desarrollándonos célula a célula. Cadena de ADN, ahí tejiendo cadenas de ADN, por ponerlo de alguna manera ilustrativa, dando forma, desarrollando cada uno de los órganos físicos, de nuestra misma personalidad, todo lo que concierne al diseño de nuestro ser. Dios nos formó. ¿Cuándo empezó a formarnos? ¿Cuándo somos la creación de Dios? Cuando salimos de nuestra madre. El pasaje nos dice claramente allí, cuando estamos en lo profundo del vientre de nuestra mamá, ahí está Dios formando al ser humano. Hay un argumento que utilizan hoy muy frecuentemente, es que el niño dentro de la madre, el feto, no es un ser humano, que no es un ser humano todavía, que él no tiene vida propia. ¿Qué dicen los genetistas? ¿O geneticistas? No, genetistas. Los genetistas dicen que el momento en que se junta el espermatozoide y el óvulo, en ese momento fecundado, ya se tiene toda la información genética necesaria para el desarrollo y el crecimiento del niño, siendo este diferente a sus progenitores. Todo de acuerdo a su código genético. Pero ¿qué argumentan? La mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Pongámosle, está bien, pero es que el niño adentro no es parte de su cuerpo. Está dentro de su cuerpo, pero es un cuerpo distinto, un ser humano diferente a usted. Y ese es el argumento, y eso es lo que los que abogan por el aborto no entienden y no aceptan. No, la mujer tiene su libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo, sí. Pero si no quiere atentar contra la vida de otro ser humano, haga lo que quiere con su cuerpo y cuídese para no quedar embarazada en una circunstancia que usted no quiere. Ya voy para uno de los casos, pero antes, mirando e investigando este tema, me parecía algo sumamente curioso y bonito. Y es que no sé si ustedes sepan que en el momento que el espermatozoide entre en el óvulo, ocurre un destello de luz. Científicamente está demostrado, siempre que el espermatozoide entre en el óvulo, hay un destello de luz. Dura menos de un segundo, pero es percibible cuando lo investigan. Hay luz. Y hay un pasaje cuando se describe a Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en él, hablando de Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es luz, Jesús es la vida. Dice la palabra que Él es el que da la vida. Nada tiene vida sino por medio de Jesucristo. Y entonces me parece muy curioso ver cómo Jesús es luz y Jesús es el dador de la vida, y en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, hay ese destello de luz, hay ese despertar de la vida, hay ese nacer de un nuevo ser humano, como lo presenta la Escritura y bueno, la misma ciencia. Los que plantean el aborto entonces dicen, es mi cuerpo, sí, no, yo me estoy cuidando, pero es que resulta que a mí me violaron. Este niño que yo cargo en mi vientre
es producto de un abuso y una violación. Entonces, en este orden de ideas, yo necesito abortar. No es un niño deseado. ¿Saben cuánto es el porcentaje de abortos por este caso? 1%. O sea, el 99% de los casos no es este, pero es uno de los que más sacan a relucir de que no, es para defender el aborto. El 1% de los casos. Ahora bien, digamos, ay, pero entonces el 1% de los casos es válido. ¿Válido de qué manera? Otro ser humano abusa de mí, pues de la mujer, pongo el ejemplo, y entonces en vez de castigarlo a él, castigamos al ser inocente que ya está vivo dentro de la madre. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. De ninguna manera yo puedo tomar la vida de otro ser humano por mis propias manos, sino bajo la justicia, bajo la autoridad de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Otros dicen que es otro de los argumentos legales, ¿no?, para un aborto en Colombia, es porque el niño viene con malformaciones genéticas. Y entonces, ¿qué dicen? Entre muchas cosas que se podrán decir, ¿yo cómo voy a traer una criaturita en estas condiciones al mundo para que sufra? Y es uno de los argumentos, ¿no? Y uno dice, uy, sí, me tocó el corazón de verdad, que aborte, ¿no? Pero mira lo que dice Éxodo, versículo 11, cuando Moisés le está diciendo a Dios, yo soy tardo para el habla y torpe de lengua. Yo más o menos entiendo que le está diciendo que es tartamudo, ¿cierto? Que quiere decir algo y no le sale. Más o menos, tardo de habla y torpe de lengua es eso. Y Moisés le está diciendo eso, ¿no? Yo soy lento de habla y torpe de lengua. Y mira lo que Dios le dice. Jehová le respondió, o sea, estaba diciéndole como excusa, vaya y predique la palabra al pueblo. Y Moisés, uy, pero es que yo todo tatareto, imagínese mis sermones. Entonces eso le está diciendo Moisés a Dios. Y Dios le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Qué está diciendo Dios? Mi hermano, si usted está tareto, yo lo hice así. Si usted nació sin ojos, yo lo hice así. Si usted tiene problemas de oído, yo, Jehová, el soberano, que tiene toda autoridad en la tierra y en todo lo que existe, el eterno, perfecto, amoroso, santo, 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 yo lo hice así. Es mi propósito, es mi formación para que cumpla mis propósitos. Y entonces, ¿cómo puedo yo juzgar que alguien que nace con alguna malformación genética, como lo plantea el pasaje, sordo, ciego, alguna situación así, es pobrecito, si fue creado tal como Dios lo quería, perfecto de acuerdo al plan de Dios? ¿Quién soy yo para juzgar la creación de Dios? ¿Quién eres tú, barro, que le dices al maestro, ¿por qué me haces de esta forma?, dice el pasaje. Y entonces Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el que creo a cualquier persona de cualquier forma. No nacen así porque es que, ay, qué embarrada, ¿no? No. Dios dice, yo en el vientre de su madre lo formé y lo hice así con estas características. ¿Conocen el caso de Nick Vujicic? No sé si el nombre se pronuncia así. Un chico que nació sin brazos y sin piernas. Nació el cuadradito aquí con su cabeza. Dice uno muy tenaz. Y ustedes vieran cómo se levanta, se lava los dientes, se pone la ropa él solo, nada en la piscina. Es un conferencista internacional, lo más espectacular. Lo ponen aquí sobre la tril, el cuerpo, ¡pum!
el propósito de Dios detrás de lo que nosotros no entendemos. Y entonces, ¿cómo voy a sacar yo de excusa? No, que es que tiene malformaciones, si Dios dice, es mi obra perfecta, para mi propósito lo estoy haciendo de esa manera. ¿Qué autoridad me tomo yo para decir, a mí no me cuadra, a mí no me gusta así, que no tenga los oídos o los ojitos perfectos? Entonces, la realidad comprobada por estudios realizados es que casi el 75% de los abortos se realizan por decisión de las madres, ya sea por situaciones económicas, porque es que la plata no me alcanza para un niño en esta situación de mi vida, porque la nueva criatura interfiere con su realización personal, netamente egoísmo, o porque no desean ser madres solteras. En resumen, el egoísmo del ser humano matando a personas inocentes. Ese es el aborto. Solamente Dios tiene la autoridad, la potestad de dar la vida y de quitar la vida a otro ser humano. Y es el caso similar a la eutanasia. Muy común en nuestros días. No sé si ustedes vieron la noticia hace como 15 días de un chico de 36 años con una situación que uno lo lee y uno dice, uy, pues con razón, sí, yo lo entiendo, yo haría lo mismo de repente, ¿no? Una situación de padecimiento físico muy tenaz y se quitó la vida hace 15 días. Aquí en Colombia se practicó la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Es una acción u omisión que causa o acelera la muerte de un ser humano. Deuteronomio 32, versículo 39. Dice, ved ahora que yo soy, se presenta a Dios como el eterno yo soy, como la suprema autoridad, no es su nombre majestuoso. Y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar mi mano. Nos dice, yo soy el Dios soberano y todopoderoso. Yo soy el poderoso, yo soy el único que tiene el poder, la autoridad de dar la vida. Y yo soy el único que tiene esa misma potestad y autoridad de quitar una vida. Nadie más tiene ese poder, nadie más tiene esa autoridad. Y entonces, en la Biblia vemos hombres que quisieron quitar su propia vida, que desearon la muerte, en unas circunstancias de intenso dolor, tal vez físico o emocional, pero hay situaciones que pueden llevar a un ser humano a decir, yo quiero quitarme la vida, como lo sería un caso de suicidio, me abandonó mi mujer y no puedo vivir sin ella, y termina en un intenso dolor, dice, quiero quitarme la vida. Es el caso de la eutanasia, un intenso dolor, tal vez físico, dice, quiero quitarme la vida. Moisés, ¿ustedes sabían que Moisés se quiso quitar la vida? Números, capítulo 11, versículo 15 nos dice, si así haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Una angustia, un dolor emocional, producto de las consecuencias de la obra que él estaba haciendo, una carga emocional en su ser. Dijo, no, yo no puedo con esto. Si es así, quítame la vida más bien. Quería morir. Elías, primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Están en persecución, ordenan matarlo y empiezan a perseguirlo a él en este momento específicamente. Y él huye, versículo 4, y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Me están persiguiendo, esta angustia que no puedo estar ni en la casa ni en ningún lado, sino por acá en el monte, escapando, escondiéndome. Yo no puedo vivir así, quítame la vida. Prefiero no vivir. Jonás,
capítulo 4, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estos hombres en un determinado momento de dolor, de angustia, de carga, dijeron: yo no lo soporto más, yo me quiero morir. Pero no tomaron cartas en ese asunto. Le dejaron eso en la entera potestad al único que puede dar la vida y quitarla. Le rogaron a Dios: por favor, si haya dado gracia delante de ti, quítame la vida, mátame. Y si seguimos mirando, en ninguno de los casos Dios les concedió la petición. En medio del sufrimiento hay propósito de parte de Dios para nosotros. Incluso el decir: soy partícipe de los sufrimientos de Cristo, como lo dijo Pedro, para complementar los sufrimientos de Cristo. Ciertamente hay casos terribles que uno los ve, que uno los lee, dice: el sufrimiento de esta persona es muy, pero muy tenaz, que yo no se lo deseo a nadie. Pero aún en medio de ese dolor y sufrimiento, no tenemos la potestad, no tenemos el derecho, la autoridad de quitar la vida a nadie. Dios se reserva ese derecho para Él. ¿Qué es que es para aliviarle el dolor? ¿Qué es que es para que esto, que para lo otro? Yo entiendo las situaciones tan tenaces que se pueden presentar. Pero nosotros somos llamados a vivir no simplemente por lógica, por la razón, justificando de acuerdo a nuestro entendimiento y nuestros medios, sino somos llamados a humillarnos a la voluntad de Dios, someternos a lo que Él nos dice. Y eso nos lleva a la pena capital, la pena de muerte, ¿no? Leemos el mandato: no matarás. Alguna persona curiosa o inquieta pudiera decir: yo encuentro contradicción en ese pasaje, porque Dios dice aquí: no matarás, pero más adelante, o inclusive más atrás, el versículo que leíamos de Génesis 9, dice: Dios establece la pena de muerte. Si un hombre es encontrado con la mujer de otro teniendo relaciones sexuales, los dos, el hombre y la mujer que consintió en la relación sexual, serán sacados fuera del campamento y serán apedreados hasta morir. Pena de muerte decretada por Dios. Entonces, ¿cómo así que no matarás, pero mate? ¿Sí? Tenemos que aclarar un poquito la expresión no matarás. Porque la palabra original del no matarás, tal vez una mejor traducción sería no asesinarás. Porque alguien muy absolutista, con una perspectiva de la palabra no matarás, dice: yo cumplo los 10 mandamientos y la palabra dice no matarás. Entonces el zancudo le está picando y sopla para que se vaya, porque ¿cómo va a matar un zancudo? Matar un zancudo es matar. No puedo, maté la planta porque no le eché agua en una semana. Dios mío, maté a la matica. Sí. La cucaracha. La cucaracha, entonces ya lo que suelen hacer, lo que solemos hacer, alguien diría: yo no mato una cucarachita, no, que es una criaturita de Dios y no puedo matar. ¿Cierto? Alguien pudiera decir eso. Creo que nosotros ya entendemos cuando explicaba que lo que hay detrás de este mandato es la imagen de Dios en el ser humano, no en la cucaracha o en la matica o en el mosquito, ¿cierto? En el ser humano. Y entonces el asunto es: no asesinarás. Y el asesinarás lo entendemos por lo que ya estudiamos, de que viene acompañado de ese enojo contra la persona que me lleva a matarla. ¿Sí? Entonces, el asesinato es cuando yo atento contra la vida de una persona por una rencilla, por un enojo, por una ira, me dejé llevar de mi situación y lo maté. Ahí hay, bueno, en los casos que hablábamos de la eutanasia, donde no hay ese enojo, o el
el aborto, ¿cierto? Que es un atentar contra la vida de Dios, contra la imagen de Dios en esa persona, en ese ser humano. Entonces, entendemos la palabra como asesinar más que matar, por las generalidades que les digo de los insectos. Génesis 9, versículo 6, quiero leerlo nuevamente. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él. ¿Sí ves? Se está contradiciendo la escritura. Pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Dios ordena la pena de muerte en varios casos en las escrituras. ¿Quién es el que condena a muerte a esta persona? O sea, X mata a Y. X es llevado a juicio y como su delito fue el asesinato, X es condenado a la muerte. Ahora bien, Z es el que jala la cuerda de la guillotina y le quita la cabeza a X. ¿Está claro? Tal vez muy gráfico la muerte, pero se entendió claro. El que le quitó la vida al asesino no cometió ningún pecado ni ningún delito porque estaba siendo la mano de Dios que ejecuta el juicio de Dios sobre esta persona. Y nosotros debemos entenderlo así, y el Nuevo Testamento nos da claridad también de esto. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, póngale cuidado, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El Estado, por medio del juicio, si lo ponemos en nuestro contexto actual, es el que hace cumplir la voluntad de Dios para ejercer su juicio. Aquí lo presenta como es el vengador del juicio de Dios sobre esta persona que cometió el delito. Entonces, una vez más, ¿qué está haciendo Dios con esto? Diciendo, la vida es tan valiosa que el que atente contra una vida debe morir. Que quede muy claro que eso es algo que nadie puede hacer. Y Dios establece la pena de muerte. Entonces, como un llevar a cabo su justicia divina. No es de ninguna manera, la Biblia nos enseña lo que enseña la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, si me mató yo lo mato. Es delante de un juicio. No es justicia por mano propia, sino las autoridades investidas con la autoridad de Dios delegada para hacer justicia y llevar a cabo la pena capital de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces, no hay ninguna contradicción de ninguna manera en estos casos. Es más, vemos cómo Dios protege al que comete un asesinato involuntario. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, no lo vamos a leer, pero todo el capítulo 19 nos plantea el caso. Dios dice, deben crear varias ciudades de refugio para proteger a aquellos que cometen un asesinato involuntario. Y pone el ejemplo, por ejemplo, usted va al campo con su hermano a cortar la leña con el hacha y de repente se suelta la cabeza del hacha y le cae a su hermano y lo mata. Fue un accidente. Bueno, el que lo mató debe huir a una ciudad de refugio mientras se investiga el caso y allí va a ser protegido porque de pronto el hijo, el hermano va a decir, lo mató, yo lo voy a ir a matar porque sangre por sangre. Entonces dice, en esas ciudades
van a ser protegidas las personas de cualquiera que quiera atentar contra ellos, porque son libres de culpa, porque fue un homicidio involuntario, no es el equivalente a fue un asesino, no. Entonces, Dios lo protege. El sexto mandamiento, entonces, prohíbe actos violentos. No solamente prohíbe actos violentos como los homicidios, sino que también las intenciones y las emociones de nuestro corazón. Tal vez todos nosotros podemos decir al 100%, yo no he matado a nadie, yo no he cometido asesinato. Pero no sé hasta dónde hay resentimiento aún en nuestro corazón hacia algún miembro de la familia. No sé si nos dejamos llenar de ira en lo cotidiano con situaciones en medio de la calle, con un vecino, con un compañero de trabajo, con nuestra pareja, que nos genera esa reacción que nos lleva a agredir con palabras, con actitudes. Y eso es lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Ese matar, ese asesinar, va desde la intención de tu corazón, de cómo te dejas dominar por esa intención. Y claramente tú ves en tus palabras cómo va el diablo allí ofendiendo y destruyendo la vida de la otra persona. Dios nos dice amados los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Parece que la sociedad hubiera entendido armaos los unos contra los otros. Y vamos siempre con los guantes puestos, siempre listos para responder con agresividad. Siempre listos para maltratar al otro. Y no es ni siquiera las grandes naciones como se pelean entre sí, sino nosotros, en lo cotidiano. Ya sea por orgullo, por una ofensa que nos hagan, por egoísmo, por un maltrato, debemos tener mucho cuidado con nuestro enojo, no justificarnos. Pero es que me hicieron enojar, tal vez es cierto. Usted se enojó por una injusticia que hicieron contra usted, pero debe dominar su enojo y no hacer nada malo así como está cargado. Ni siquiera decir una palabra de menosprecio contra la otra persona. Acordemos, ese enojo está ahí, quiere tirarse sobre nosotros y dominarnos, controlarnos. No podemos darle ese lugar al enojo que nos controle de ninguna manera. Entonces, Dios nos instruye, si se enoja, contrólelo. Hay libros que le pueden ayudar a esto, ¿cierto? Libros cristianos que le pueden ayudar a esto. Hay técnicas que le ayudan a que usted aprenda a controlarse. Nada más muérdase la lengua, como lo dice Santiago, ¿no? Sean lentos para hablar, lentos para enojarse y prontos para escuchar. ¿Le dio mucha piedra? Respire 10 veces, salga, dele la vuelta a la manzana respirando, orando. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a calmarme, antes de decir nada. Cuando está con la calentura, con la cabeza así, no diga nada. Va a dejar que el enemigo tome el control y lo lleve a pecar delante de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice, ¿no? Entonces, oremos.